A todas las cosas le llega su hora final, pero hay algunos que se rehúsan a perecer. Independiente Santa Fe cae eliminado del torneo de 1984 al empatar 1-1 contra Millonarios el 21 de octubre. El equipo estaba preparado para obtener el título y se encontraba con la noticia de que ni siquiera clasificaría al octogonal final, y esto era la ruina total del club. Cientos de millones de pesos se habían gastado en formar una nómina de primer nivel y, más importante aún, en retener al supergoleador Hugo Gotardi y el gran asistidor Sergio Odini. Era una nómina muy costosa para el pobre nivel que mostraron todo el torneo, una tendencia viciosa que había plagado a Santa Fe desde 1976, pagar mucho por resultados pobres. Pero llegaba la hora, no había más donde escapar. Las deudas ascendían a 150 millones de pesos de la época, lo que ahora serían 12.000 millones de pesos de déficit para el club cardenalicio. Toda la supervivencia de Santa Fe dependía de obtener el título, ya fuera en 1983 o en 1984, o por lo menos la clasificación a Copa Libertadores, pero nada de eso fue posible, y Santa Fe empezaba a dar sus últimos respiros de vida. Llegaba el año 1985, y con él una consigna muy simple: Independiente Santa Fe podía desaparecer en cualquier momento. Ya se cumplían 10 años desde su último gran título, y la manera de celebrarlo sería una lucha traumática por no colapsar en ruina. Los hinchas, acostumbrados a la espera, ahora eran testigos de una lenta ejecución. Ya no se hablaba de gloria, sino de subsistencia. Ya no se soñaba con Copas Libertadores, sino con no ser liquidados en una oficina cualquiera del centro de Bogotá. El formato de torneo es largo y extenuante, pero sencillo. 3 rondas de todos contra todos, de las cuales saldrán 8 clasificados para el octogonal final. Santa Fe arranca con más dudas que certezas. Un gran empate por 3-3 ante Deportes Quindío en Armenia era una buena señal. Lo mismo el empate 1-1 ante América, pero luego a eso siguen una derrota por 2-1 ante Millonarios y por 3-2 ante Atlético Nacional. Santa Fe no obtiene su primera victoria sino hasta el 24 de marzo, ganando 3-1 ante un Cúcuta Deportivo aún peor de arruinado que Santa Fe. Después de ahí, más dificultades. Otro 3-3 esta vez ante Junior, y peor aún, una terrorífica derrota por 4-1 ante América en Cali bajan a Santa Fe a las últimas posiciones del torneo. El Santa Fe de 1984 no era un equipo arrollador, pero sí bastante correcto a la hora de jugar partidos. Entonces, ¿qué había sucedido? Era muy sencillo. El presidente Gabriel Camargo, al ver de que Santa Fe no había dado las utilidades que le esperaba, se había retirado del cargo, llevándose consigo a los jugadores de la nómina, pues sus contratos estaban controlados por él. Después de la renuncia del senador Camargo, a Santa Fe solo le quedaba Gotardi y Carpene, siendo el resto de la nómina un conjunto de juveniles o retazos de otros equipos del fútbol colombiano. Era la primera señal de la extinción, no tener una nómina competente para jugar fútbol profesional. Para cerrar la primera mitad del torneo Apertura, un equipo pequeño en proceso de reconstrucción. En el Campín, Santa Fe tendrá que enfrentarse al joven Once Caldas de Manizales. Santa Fe se preparaba para lo impensado: jugar un partido donde ya no había futuro, solo presente. 8 de mayo de 1985, Estadio El Campín de Bogotá. El Día de la Madre. Las tribunas del Estadio El Campín estaban a una muy buena capacidad. En aquellos tiempos ir al estadio era casi como una fiesta, y a pesar de la frialdad de la noche, se sentía un aire bastante cómodo y agradable. La hinchada de Santa Fe siempre ha sido así, disfrutando cada momento como si fuera el último, y en este caso podía hacerlo. El Once Caldas llegaba a Bogotá como la sorpresa del campeonato. El equipo menos vencido y apenas un par de puntos detrás del líder nacional, mientras que Santa Fe llegaba prácticamente último, solamente detrás del Deportes Quindío por diferencia de goles, pues el equipo Cuyabra había perdido por un horrible 7-1 ante Junior en Barranquilla. El joven equipo pequeño buscando reconstruirse después de un pobre 1984, y el viejo equipo grande cayéndose a pedazos por no haber logrado su objetivo cuando se debía. Pero cuando arranca el partido, hay una gran sorpresa: un jovencito que podría cambiar el panorama oscuro que se presentaba. Durante el partido ante Cúcuta Deportivo, Gotardi sufre una grave lesión de rodilla que acaba con su carrera en Santa Fe. El único jugador de la historia de Santa Fe en obtener 2 botas de oro terminaba su historia sin títulos y en medio de un dolor enorme. El técnico Eduardo Munera busca en todo sitio por un reemplazo, y se encuentra con ningún otro que Walter Perazo. Hijo de la leyenda santafereña Alberto Perazo, el joven de 22 años llevaba en Santa Fe desde 1983 sin mucha notoriedad, pero ahora con la lesión de Gotardi y la salida de Odine, el hijo del goleador podía destacar en esta hora tan difícil. Arranca el partido y Santa Fe ataca como el campeón, como aquel que está a punto de ganar el título. Minuto 12, Hernando Cuero pasa a Perazo.
El arquero Munutti comete un grave error al salir de su arco para tratar de achicar, y Perazo simplemente conecta de globo para poner el 1-0 en el arranque del partido. El Once Caldas tiene varias opciones, ya sea replegarse para buscar el contraataque, defender el resultado pues Bogotá siempre será una plaza complicada, o incluso hacer un cambio táctico para buscar el resultado. Pero el técnico Silva decide la peor de todas. Once Caldas va a atacar con todo, a buscar sorprender y golpear a Santa Fe, a pesar de estar exhaustos después de una intoxicación grupal. Lo que sigue después es de esos episodios de resiliencia y de pundonor que solamente Santa Fe tiene, pues es la fuerza de un pueblo. 2-0, Perazo. Primer minuto del segundo tiempo, 3-0, el Checho Angulo conecta de penalti. 4-0, Grimoldi. 5-0, nuevamente Angulo. 6-0, otro penalti de Angulo faltando 5 minutos para que se acabe el partido. El Once Caldas remata al arco por primera vez en todo el partido con un tiro libre más bien sencillo que es atajado sin problemas por el arquero Alves. Último minuto. El ya veterano Diego Umaña pasa a Perazo. Los jugadores del Once Caldas reclaman fuera de lugar pero está perfectamente habilitado, y en la confusión, Perazo pasa el balón entre las piernas de Munutti. Independiente Santa Fe 7 goles de Independiente Santa Fe. Once Caldas 0. Y como cuenta la crónica del tiempo, pudieron ser hasta 10, pues 3 remates se fueron apenas afuera. Santa Fe no había salido del hoyo. Solo había gritado desde el fondo. Fue el rugido de una bestiaría. Un instante de gloria en medio de una tragedia que seguía su curso. Y aún así, fue inolvidable, pues Santa Fe seguía vivo. Santa Fe no vuelve a ganar en todo el torneo Apertura, terminando la primera mitad del año con derrotas ante Nacional y América. El equipo cardenalicio termina quinto de 7 en el Grupo A, producto de 2 victorias, 6 empates y 6 derrotas, para un rendimiento miserable del 35% de los puntos. El técnico Eduardo Munera es el primero en salir obviamente, y llega a su reemplazo Alonso Rodríguez. El Cachaco Rodríguez llegaba a Santa Fe con 2 distinciones, primero el haber sido jugador en la gran época de los 70 logrando obtener los títulos de 1971 y 1975, y la segunda el haber llevado a Santa Fe al subcampeonato y la Copa Libertadores en 1979, en una situación tal vez parecida que se estaba viviendo para el momento de su segunda llegada. Pero el equipo de 1979 no podía ser más distinto al de 1985. En 1979 Santa Fe era un equipo estable económicamente, todavía con las bases del equipo campeón de 1975 y con una base de juveniles que podían presentarse dignamente en la cancha. Las fallas del equipo de 1979 eran meramente deportivas, no administrativas. Santa Fe en 1979 por lo menos tenía balones para entrenar. Antes de arrancar el torneo finalización, tanto jugadores como directivos como incluso hinchas se dan cuenta de que no hay nada. No hay caja ni tesorería para pagar sueldos, no hay patrocinadores de renombre como los que tiene América y Millonarios, no hay seguridad social para los jugadores, no hay nada, ni siquiera una cancha para entrenar o un miserable balón para practicar. Para pagar los sueldos de los jugadores, Santa Fe prácticamente se empeña a sí mismo. Se firma un concordato con Gotardi para que se le pague con una casa y un carro, pero con tan mala suerte de que el dueño de la casa fallece y el carro nunca termina de venderse. Los directivos y gerentes de Santa Fe están iracundos, pues los cheques que se les dieron para cobrar están en su mayoría vencidos o directamente no tienen fondo. Santa Fe no tiene ni un centavo para constituirse como equipo profesional. Arranca el torneo finalización en julio, y Santa Fe no tiene nada, solamente su uniforme rojo y blanco. El equipo cardenal cae por un traumático 4-0 ante América en el Campín. 15.000 personas ven con horror cómo el equipo se arrastra en cancha, confundido y hambriento. La esperanza renace un poco con las victorias ante Quindío y Cúcuta Deportivo, a pesar de la escandalosa derrota por 1-0 ante Tolima en el Campín. Pasan los días y Santa Fe sobrevive como sus hinchas, de quincena en quincena, pero así como sus hinchas, llega la hora de pagar deudas y no hay de dónde. La gran ironía es que mientras Santa Fe muere, el fútbol colombiano vive su época dorada de dinero y escándalos. América, Nacional y Millonarios pelean títulos con nóminas millonarias. La selección Colombia empieza a soñar con regresar a un mundial. Y Santa Fe, el club de los pioneros, toca fondo en silencio. La hora ha llegado, con los primeros rayos del día, se anuncia la gran tragedia. 24 de julio de 1985. Con mucha dificultad, el equipo había firmado un concordato en enero para pagar su enorme deuda a los 94 acreedores que la demandaban. Con ello había logrado tener suficientes recursos para presentar un equipo en el torneo Apertura,
aunque obviamente este equipo no logró obtener ningún resultado. Llega julio, y la deuda no se ha pagado, ni tampoco hay intentos de pagarla. Así que los 94 demandantes deciden lo más sensato y lo más obvio: cancelar el concordato, y demandar la liquidación de Santa Fe. Por orden del Juzgado Civil número 26 del Circuito de Bogotá, el Independiente Santa Fe se declara embargado y legalmente deja de existir. Una historia de 44 años se terminaba lenta y dolorosamente en los tribunales de la ciudad que lo vio nacer, y que ahora lo iba a ver morir. 6 títulos, la mejor taquilla del país, los colores rojo y blanco que habían adornado a Bogotá desde el primer campeonato profesional, todo eso iba a desaparecer. E iba a desaparecer de una manera muy triste, pues no fue que hubo una tragedia, o un gran accidente, o una gran trifulca, simplemente no habían reservas monetarias para seguir existiendo. Santa Fe presenta el recurso de reposición, pero nadie sabe si se le permitirá una extensión a la deuda, o si siquiera tal extensión funcionaria, pues todo el mundo sabe que de nada sirve alargar lo inevitable. Peor aún, el mismo día de su extinción, Santa Fe tiene que enfrentarse a Atlético Nacional. Es muy irónica la historia, los hinchas llenan en buena medida el estadio El Campín, esperanzados y contentos por las victorias ante Cúcuta y Quindío, pero sin saber de que prácticamente están viendo a un fantasma en la cancha. Termina el partido, es una triste derrota por 3-1 gracias a la increíble habilidad del brasileño Zapuca. Santa Fe baja al puesto 12 de la tabla anual, apenas un punto por encima del Cúcuta. Cuenta la crónica del tiempo que Santa Fe debió haber merecido más, pues su juego fue bastante correcto, pero 2 goles en 15 minutos condicionaron todo el partido. Ya nada de eso importa, pues en un periodo de 8 meses, Santa Fe empezará a ser deshuesado pieza por pieza hasta que no quede nada. Santa Fe era una sombra caminando. Un fantasma que aún se presentaba en cancha porque la federación no tenía reglamento claro para liquidaciones. Un equipo zombificado, sostenido por el puro dolor de su gente. 25 de julio de 1985. En una parte pequeña del periódico El Tiempo, no más de 4 párrafos de texto, se muestra un simple título de aclaración: al parecer hay información nueva sobre el embargo de Santa Fe. El abogado Luis Fernando Salazar cuenta a los periodistas, y a todo aquel que sea hincha de Santa Fe, una frase muy sencilla: el concordato nuevo ha sido aceptado, Independiente Santa Fe tiene hasta enero de 1986 para pagar sus deudas. No habrá liquidación, no habrá muerte, Santa Fe va a terminar el torneo de 1985 y prepararse para el de 1986, 1987, 1988, y así hasta el final de los tiempos. Pues la fuerza de un pueblo va a durar por siempre. Nadie sabe dónde saldrá el dinero. Nadie tiene la certeza de si es posible cumplir con los pagos. Pero lo que sí se sabe, y lo que quedó claro para todos los hinchas, es que el club no va a rendirse. Ninguna lágrima. Ningún himno. Ningún milagro. Nadie grita. Pero todos respiran. Porque nadie celebra cuando un ser querido sale de cuidados intensivos, todavía entubado, todavía frágil, pero vivo. Los hinchas solo respiraron profundo. Y algunos lloraron. Porque sí, Santa Fe seguía arruinado, pero ya no estaba condenado. 8 de septiembre de 1985, Estadio Pascual Guerrero de Cali. América era la total antítesis de Santa Fe. Un equipo que pasó la gran mayoría de su historia arrastrándose en el fango tratando de obtener aunque fuera una miserable victoria. Un equipo infecto cuya sola presencia representaba vergüenza y burla para el fútbol colombiano. Un conjunto de retazos que nunca llegaba a ser algo de notoriedad, más allá de permitir que Santa Fe se consagrara campeón 2 veces en el Pascual Guerrero. Apenas llega el narcotráfico, América es el mayor beneficiado. Gracias al derroche de la sangre de miles, América obtiene una nómina de super primer nivel que le permite ganar el tricampeonato y ir rumbo al tetracampeonato, así como disputar la final de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors, aunque obviamente perdiéndola pues no hay dinero que compre la grandeza. Ese mismo equipo, ahora inflado e hinchado por el narcotráfico, es el que va a enfrentarse a un Santa Fe que vive de los esfuerzos por recaudar dinero de sus hinchas y directivos. América lleva 20 fechas de invicto en el torneo, es un equipo prácticamente invencible y clarísimo puntero del campeonato. Santa Fe en cambio tuvo un agosto de pesadilla, apenas obteniendo una victoria en 7 partidos. Pero Santa Fe sigue vivo, y Santa Fe es el equipo grande, y ni una nómina de 300 millones de pesos va a cambiar eso. Arranca el partido y es todo de un solo equipo. Santa Fe. Umaña hace una labor ofensiva increíble a pesar de no ser delantero, y deja servido una y mil veces al Checho Angulo para que este ponga a prueba al arquero Falcioni. Un tiro conecta en el palo a los 28 minutos y los presentes no pueden creer lo que están viendo.
Un equipo que ni siquiera debería estar existiendo está dominando a la nómina más cara de toda Sudamérica. Termina el primer tiempo y ambos equipos hacen cambios con el fin de seguir a flote. Entra un jovencito de nombre Anthony de Ávila en América, y entra nuevamente en cancha Hugo Botardi para Santa Fe. Arranca el segundo tiempo y finalmente el choque de fuerzas llega a su fin. Minuto 50. Umaña pasa al Checho Angulo, quien remata a ras de piso inmediatamente, con tan buena suerte de que la pelota choca con el defensa Biafara y deja inmóvil al arquero Falcioni. La hinchada americana queda completamente muda, como siempre en su patética historia. América se lanza de manera endemoniada. Cabañas, Bataglia, Ávila, Alex Escobar, todos. Pero en el arco hay otro joven, un debutante de nombre Eduardo Niño. Para solventar la falta de jugadores, las directivas decidieron convocar a 16 exjugadores, grandes figuras del pasado de Santa Fe, y les dieron la orden de que cada uno formara un grupo de jugadores juveniles los cuales podrían competir en el campeonato nacional. De esta selección salen Eduardo Niño y Wilmer Cabrera, luego en 1986 saldría Freddy Rincón, en 1987 el Tren Valencia, y poco a poco Santa Fe formaría una de las nóminas más poderosas de su historia. Pero ahora mismo, en 1985, eran solo un grupito de juveniles defendiendo a Santa Fe. Cae la noche, y con ella la sorpresa más grande de todas. Independiente Santa Fe 1, América de Cali 0. En una época donde todo parecía perdido, Santa Fe venció al mismísimo diablo. Santa Fe termina 1985 en el puesto 13 de 14 posibles, producto de 8 victorias, 10 empates y 22 derrotas. Ya eran 10 años desde el último título y los resultados cada vez eran peores, incluso había predicciones de que, a pesar de que Santa Fe no había caído en 1985, lo iba a hacer en 1986. Pero hubo un elemento que lo salvó, la hinchada. La taquilla de 1985 fue la tercera más próspera, solamente detrás de Millonarios y Nacional, con el atenuante de que esos equipos habían sido finalistas y favoritos al título, Santa Fe era último. La asistencia incluso superaba a la Deportivo Cali, que había formado una nómina de oro y había llegado al subcampeonato con mucho esfuerzo. Con esa taquilla es que Santa Fe llega a 1986 y cumple con lo acordado. Las deudas se pagan, aunque muy lentamente. El campeonato de 1986 es un respiro de aire fresco, el equipo no es fuerte pero sí correcto, muy parecido al de antes de la crisis. A pesar de la trágica eliminación en la última fecha ante Deportes Tolima, Santa Fe sigue vivo. Todo lo siguiente es un constante apretar de dientes. El cartel de Cali se hace con el control de Santa Fe en 1987 mediante la familia Arizabaleta. Al mismo tiempo, la cantera crece y se nutre, culminando en uno de los mejores Santa Fe de todos los tiempos. Niño, Angulo, Cabrera, Rincón, Valencia, Balvis, Asisclo, una nómina de ultra primer nivel hecha de las cenizas de un equipo alguna vez roto. Pero esta nómina tiene prohibido el ganar. El equipo es saboteado constantemente, y queda tercero en los campeonatos de 1987 y 1988. Pero sigue vivo. La historia que inició el 24 de julio de 1985 termina por fin en 1991, cuando un grupo de hinchas representados por el Banco Ganadero compran a Santa Fe por 750 millones de pesos. Hinchas de todas las clases y nombres hicieron una gran recaudación para quitar el club de las manos del narcotráfico, y lo lograron. Con las últimas deudas liquidadas, Santa Fe era realmente independiente. En este año se cumplen 40 años desde la muerte temporal de Santa Fe, y es irónico cómo se conmemora. Ahora Santa Fe es el campeón vigente de Colombia y primer puesto del torneo finalización. A pesar de estar con dificultades económicas y con una nómina no tan enriquecida como las de Brasil o Argentina, sí tiene todo lo necesario para destacar en el ámbito nacional y tal vez buscar el esquivo y campeonato. Este presente brillante también tuvo sus dificultades, pero Santa Fe está ahora en donde está gracias a aquellos que no lo abandonaron en su hora más oscura. Cuando Santa Fe amenazaba con morir, gracias a su hinchada logró el vivir. La fuerza de un pueblo no se liquida, se multiplica.